poner su nombre, ¿no? Como asistencia, ¿ok? ¿Cuáles son las complicaciones que puede haber? Porque muchas personas cuando vienen a la consulta externa dicen, no, pues, o sea, yo quiero que me opere de la próstata, pero operar de la próstata solamente es quitar, como ustedes saben, cuando es algo benigno, la parte central, ¿no? Y el paciente dice, no, pues entonces quíteme toda de una vez, ¿no? Así, ¿de qué modos ya no voy a padecer cáncer de próstata, ¿no? Pues la explicación, o sea, esa pregunta sí parece lógica, ¿no? Pero las complicaciones de esa cirugía es lo complicado. ¿Qué nos puede pasar? Que el paciente tenga incontinencia o impotencia, mejor dicho, ¿no? Una impotencia. ¿Por qué la impotencia? ¿Por qué? Porque todas las fibras o los nervios, mejor dicho, fibras nerviosas que van a, que van a trabajar, realizar, o sea, que van a producir una correcta erección, pasan envolviendo la próstata, ¿no? Entonces, puede quedar el paciente con una impotencia, ¿no? Una disfunción eréctil. O también puede presentar una incontinencia urinaria. ¿Por qué la incontinencia urinaria? Como ustedes saben, pues nos vamos a quitar la próstata desde acá, desde el cuello vesical hasta acá. Y luego vamos a unir esta parte de la uretra a la vejiga. Pero el esfínter urinario está acá inmediatamente por detrás del verumontanum, que es como ustedes ven cuando hay una cirugía de próstata. Ese es el límite que usamos nosotros. ¿Para qué? Para quitar toda esta, la parte central, ¿no? Entonces le preguntamos al paciente, o sea, si lo opero de un crecimiento prostático normal puede quedar impotente o con incontinencia urinaria, o los dos. También va a haber un acortamiento del pene 1 a 2 centímetros. ¿Por qué? Porque quitamos la próstata y vamos a jalar todo esto hacia atrás, ¿no? Entonces el pene queda un poquito más chiquito, ¿no? O también podemos tener una hernia inguinal, ¿no? Una hernia inguinal, pues, postquirúrgica, ¿no? Entonces se le explica todo esto al paciente y el paciente entiende, ¿no? Que no es lo mismo una cirugía para cáncer de próstata que una cirugía para algo benigno, que en este caso sería una hiperplasia prostática o el crecimiento prostático. ¿Ok? Entonces, luego tenemos otro tipo de tratamiento. Podemos ofrecerle, después de que se haya operado el paciente de la próstata o antes de que se haya operado, radioterapia y terapia con radiofármacos. ¿En qué consiste esto, no? Se usa rayos X de alta energía u otros tipos de radiación para destruir células cancerosas o impedir que se multipliquen, ¿no? Los tipos de radioterapia, tenemos varios tipos de radioterapia. Son la radioterapia externa, la radioterapia conformada, ¿no? Estas dos principalmente van a usar una computadora. La radioterapia externa, o sea, principalmente da un haz de radiación que va a matar todo tipo de células en un lugar específico, según se dirige, ¿no? Pero la conformada, dice, usa una computadora que crea una imagen tridimensional 3D del tumor, ¿no? Para poder radiar un lugar dirigido, ¿ya? Radioterapia hipofraccionada, radioterapia interna, esta usa una sustancia radiactiva, ¿ya? Radiactiva sellada en agujas o semillas. ¿Qué quiere decir esto? Como más o menos nosotros hemos hecho la biopsia, entramos con unas agujas y vamos a ir plantando, ¿no? Vamos a ir poniendo en diferentes lugares, mapeando la próstata. Ustedes han jugado ese juego que es, ponen unos barquitos y no sé, soldados y no sé qué, y luego dices, a ver, A3, ¿no ve? Y ahí ven al otro lado si está o no está el muñequito, ¿no? Más o menos algo así es esto, ¿no? Nosotros mapeamos la próstata, entonces vamos poniendo unas semillas que le llamamos, ¿no? Alambres o catéteres y que se van a colocar directamente cerca del cáncer oeste. Estas semillas principalmente van a desprender un radiofármaco, ya, o sea, son reactivas, van a desprender y esto va a mantener controlado al paciente, ¿no? Esto obviamente puede durar 1 año, 2 años, dependiendo del tipo de semillas que se use, ¿no? La terapia con radiofármacos utiliza una sustancia radiactiva para tratar el cáncer, se inyecta en una vena ya una sustancia radiactiva llamado radio 223 que se desplaza por el torrente sanguíneo. Este radio 223 se acumula en áreas de los huesos con cáncer y destruye las células cancerosas. Principalmente este radio 223 es
para cuando ya el paciente está metastásico, tiene cáncer pues, en todo lado, y esto le va a ayudar un poco, ¿no? ¿Para qué? Para que baje la carga tumoral y le va a dar un tiempo más, ¿no? Hasta que nuevamente esto vuelva, ¿ok? La terapia hormonal, todo esto, lo que le estoy diciendo, podemos combinarlo. No necesariamente implica que cuando nosotros operemos a un paciente, no le podamos dar terapia hormonal, no le podamos dar radioterapia o no le podemos dar un bloqueo, ¿no? Que habitualmente es lo que se hace, ¿no? El bloqueo hormonal, ustedes saben que el cáncer de próstata es enteramente dependiente de la testosterona. Entonces, el bloqueo hormonal intenta que la testosterona se quede en límites ceros o lo mínimo posible. ¿Para qué? Para que el cáncer pues no pueda avanzar, ¿no? Entonces, este tratamiento hormonal elimina las hormonas o bloquea su acción e impide la multiplicación por este medio, ¿no? De las células cancerosas. Esto se llama terapia de privación de andrógenos. Entonces, tenemos los siguientes: el acetato de abiraterona, la orquiectomía, es una orquiectomía simple, que quiere decir quitar ambos testículos, estrógenos, y los agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante, que son inyecciones que van a ser la leuprolina, goserelina o buserelina, ¿no? Este Soladex, por ejemplo, es la leuprolina, ¿ya? Perdón, mejor dicho, goserelina. Los antiandrógenos, que son la flutamida, bicalutamida, enzalutamida, apalutamida, nilutamida y darolutamida. ¿Cuál escoger de todos estos? A ver, pues yo diría, a ver, este me parece bonito, le pongo. No, no es así. Principalmente debemos siempre, es como una terapia con antibióticos. Ustedes no pueden darle de entradita, supongamos que tengan un paciente, no sé, X, no le van a dar si tienen la opción de darle un antibiótico de tercera generación. Siempre nosotros tenemos que empezar de primera, ¿no? Entonces, siempre empezar de lo más bajo. ¿Por qué? Porque probablemente podemos tener una, un rechazo o una falla, mejor dicho, es lo que es una falla de tratamiento. Entonces, si nosotros empezamos con algo muy fuerte, ya de muy arriba, no vamos a poder usar más medicamentos, se nos van a terminar. Entonces, para escoger siempre debemos empezar por abajo. En este caso, habitualmente nosotros empezamos con bicalutamida. Se le da bicalutamida y podemos empezar con un acetato de abiraterona o acetato de abiraterona, perdón, bicalutamida, acetato de abiraterona, y podemos darle los leoprelina, goserelina o buserelina. Estas inyecciones se pueden poner cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo. Por ejemplo, esta es de trimestral, ¿no? Tenemos una falla a eso, entonces ya no usamos bicalutamida, nos podemos pasar a enzalutamida, ¿no? Nos falla la enzalutamida, podemos pasarnos a flutamida o a palutamida, ¿no? Que es un poco son medicamentos más específicos, ¿no? No tanto específicos, sino son medicamentos ya de más alta generación, como los antibióticos podemos llamarlos, ¿no? Entonces, pero hasta que nos falle la bicalutamida, póngase que tenemos un año. Nos pasamos a flutamida o enzalutamida otro año. Entonces ya hemos ganado 2 años. Entonces, eso es lo que debemos hacer, ¿ok? Ya siempre ir poco a poco. Aparte de esta terapia hormonal, la podemos combinar también con radioterapia, ¿no? O cirugía, si es que el paciente es candidato. ¿Vale? Quimioterapia. ¿En qué pacientes vamos a dar quimioterapia? El tratamiento de cáncer es en el que se usan medicamentos, bueno, es el tratamiento de cáncer en el que se usan medicamentos para interrumpir la formación de células cancerosas, ya sea mediante su destrucción o impedir su multiplicación. Esta, obviamente, es una opción también del paciente para poder frenar un poco, ¿no? El cáncer. O a veces que el cáncer no avanza, es como si se quedara dormido, ¿no? Como la bella durmiente se queda dormido y se queda dormido para siempre. Entonces, estaríamos hablando de una probable cura. Pero siempre, siempre debemos hacer controles ¿con qué? Con el PSA. ¿Ya? La quimioterapia se toma por boca o se inyecta en una vena o un músculo. Los medicamentos ingresan al torrente sanguíneo y pueden llegar a células cancerosas de todo el cuerpo, ¿no? Una quimioterapia sistémica. ¿Ya? Cualquier tipo de tratamiento que le demos tiene que ser siempre con controles. ¿Cómo va a ser los controles? Con PSA. ¿Ya? Y podemos también, ¿hola? ¿Sí?
Bueno, la inmunoterapia, ¿no? Es un tratamiento para el que se usa un sistema inmunitario del paciente para combatir el cáncer, ¿no? Se utilizan sustancias elaboradas por el cuerpo o en el laboratorio para impulsar, dirigir o restaurar las defensas naturales del cuerpo contra el cáncer. Es un tipo de terapia biológica. El Spilucel-T es un tipo de inmunoterapia que se usa para tratar el cáncer de próstata que hizo metástasis. Pues esto casi no se usa, sinceramente. Habitualmente lo que se usa es bloqueo hormonal, y si tenemos un paciente tal vez que no tiene recursos o es un glisón muy elevado o sabemos que es un campesinito que va a ir a la consulta y nunca más va a volver, ¿no? Lo que tenemos que hacer habitualmente es una orquiectomía simple, porque como ya habíamos dicho anteriormente, el cáncer depende de la testosterona. Entonces, si no hay testículos, teóricamente no hay testosterona, ¿no? Y podríamos estar hablando tal vez, no de una curación, ¿no? Pero darle mucho tiempo al paciente, ¿no? ¿Para qué? Pues para que haga sus cosas, para ver si vuelve, etcétera, ¿no? O a veces también eso es curativo, pero siempre con los controles. Pero si tenemos un paciente con bajos recursos económicos, como le digo, ¿no? Que vive de la ciudad a 2 días en bus, no va a volver, o sea, no va a venir, ustedes lo van a estar una vez al mes, no va a venir. Entonces, es una buena opción la orquiectomía simple, ¿ok? Tenemos también los bifosfonatos, ¿no? El clodronato o ácido solendrónico, esos van a disminuir la enfermedad en los huesos cuando el cáncer se diseminó a estos. Principalmente cuando nosotros tenemos metástasis ósea, el paciente debuta o cursa con dolor óseo, ¿no? Entonces tenemos que administrar principalmente ácido solendrónico, ¿no? Estos bifosfonatos van a disminuir el riesgo de una fractura ósea. Como les he dicho, ¿no? El paciente a veces no está haciendo nada, hace un movimiento y pues puede tener una fractura ósea, ¿no? Lo que se había dicho hace rato, ¿no? Van a necesitar, mejor dicho, un corset, ¿no? ¿Para qué? Para evitar todo esto. ¿Alguna duda o pregunta acerca de todo este, bueno, del tema? Hola, hola, ¿no hay dudas, preguntas? No, doctor. Ya, está bien, espero que hayan entendido. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Vamos a avanzar otro tema más. Espérame un segundo. Me gustaría poner otro tema más para que quedemos bien. Ya que estamos acá, vamos a avanzar el gamagrama. Creo que tengo acá, a ver, déjenme ver. Vamos a terminar con gamagrama renal. Ya que estamos avanzando esto, no es lo mismo el gamagrama renal que el gamagrama óseo, ¿ok? ¿Han escuchado hablar ustedes del gamagrama renal? Bueno, si no lo han escuchado, hay una diferencia muy grande entre el gamagrama renal y la gamografía ósea. Ya el gamagrama renal nos va a indicar la función renal. No es lo mismo que los azuados. Cuando son los azuados, la creatinina, el ácido úrico, etcétera. O no, mejor dicho, el BUN, la urea, no estoy mal, ácido úrico, olviden que dije eso. La creatinina, la urea, ¿ya? Entonces, este gamagrama renal nos va a dar la filtración glomerular de cada riñón por separado. La creatinina nos mide la función renal, pero nos mide la función renal de ambos riñones. Podemos tener uno que esté con problemas, pero el otro no. Entonces, este es por separado. Entonces, ¿para qué nos sirve? Es el método de imagen de elección para ver la función y la obstrucción renal. Podemos ver una insuficiencia renal. Este nos va a indicar el estado funcional de la corteza renal. No va a producir daño renal duradero
y pues tiene una mínima dosis de radiación. También pues es mínima las alergias que puede producir en un paciente. Como lo vemos acá en la imagen, cuando hay una tomografía, ya, el gamagrama, este lado sería el lado derecho, ¿verdad? Y este lado sería el lado izquierdo en una tomografía. En el gamagrama renal es el único estudio que este es izquierdo y este es derecho. ¿Ok? Acá vemos que este paciente pues está teniendo problemas del lado izquierdo, pero vamos a ver un poquito más allá. Hay diferentes tipos de gamagramas. ¿Ok? ¿Cómo funciona el gamagrama? Son radiotrazadores que se van a eliminar por secreción tubular, o sea, nosotros ponemos estos radiotrazadores en una vena, ya entonces esta va a circular, va a llegar al circular por todo el organismo y se van a eliminar a nivel renal. Entonces, al eliminarse a nivel renal, nos vamos a poder ver la función renal. ¿Cuáles son los más comunes? El DPTA, el MAC3 y el DMCA. El DPTA es de ácido dietilamino pentacético, ¿no? El MAC3 es mercaptoacetil triglicina, ¿no? Y el DMCA es ácido dimercaptosuccínico, ¿ok? El OIH y el ST99, pues sí, sí están ahí, pero casi no se usan. Los principales son estos, los primeros tres, ¿ya? ¿Qué, ¿Cuándo vamos a pedir un gamagrama? ¿No? Cuando va a haber anomalías en la perfusión renal, una insuficiencia renal que puede ser aguda o crónica, pacientes que han sido operados de trasplante renal para ver si hay rechazo, si hay una obstrucción, o para ver el estado de la anastomosis, ¿no? Cómo está funcionando prácticamente el riñón. Cuando hay un traumatismo renal o complicaciones quirúrgicas, ¿no? Siempre para ver función renal. Pacientes con hipertensión renovascular, estenosis de la arteria renal, o va a haber o cuando queramos cuantificar la función renal, ¿no? La tasa de filtración glomerular, ¿no? Pacientes que hayan cursado o que cursen con episodios de pielonefritis crónica, obstrucción ureteral que puede llevar, como ustedes saben, a una exclusión renal, reflujo vesicoureteral que puede llevar a una hidronefrosis, por tanto, pues que el riñón pierda su función. Y también vamos a ver la cuantificación del volumen residual de la vejiga, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver más o menos cuánto se llena la vejiga y si puede esto estar indicando un problema renal. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta acá, muchachos? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, tenemos el gamograma con DPTA, ¿no? ¿Para qué nos va a servir esto? Obviamente vamos a ver la perfusión renal, vamos a ver el filtrado glomerular y la excreción de orina, ¿no? A 2 horas de su administración por vía intravenosa, 40 a 65% de la dosis se fija a la corteza renal. Luego, la adquisición de estas imágenes se hace a las 2 a 4 horas posteriores a la inyección del radiofármaco, ¿no? Del trazador. No sufre reabsorción ni secreción tubular, ¿no? Se llega al sistema pielocalicial y de ahí se va a eliminar con la filtración glomerular. Más o menos eso es como va, o sea, qué pasos va a seguir, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Cuantifican la función glomerular total de cada riñón por separado, ¿ya? Es el de PTA. Ahora, el DMCA visualiza la corteza renal, ¿ya? Podemos ver acá defectos corticales. Bueno, en este principalmente vamos a ver, como dice, ¿no? La función glomerular total de cada riñón por separado. La diferencia es visualiza la corteza, como ustedes ven, solo la corteza renal, que es lo principal. ¿Qué vamos a tener acá? Defectos corticales, riñones aberrantes, ectópicos, no aporta información del urétero o del sistema colector, es el estudio de elección para pielonefritis aguda, cicatrices renales. Como va a estar en la corteza principalmente, pacientes que han tenido una pielonefritis recurrente, crónica, qué sé yo, ustedes saben que cuando hay una pielonefritis, esta pielonefritis crea cicatrices en la corteza y estas cicatrices obviamente pues no producen, o sea, no aportan nada en la filtración. Entonces, como va a haber múltiples cicatrices, pues esto va a estar disminuido y el estudio de elección para ver ese tipo de lesiones es el DMCA, ¿ya?
Pues la dosis para un adulto es de 5, ¿ya? En niños la mínima es 0,3, la dosis máxima es 3, ¿no? Bueno, eso ya es solo dosis, nada más, no es algo muy importante. Este DMCA es un estudio de imágenes estáticas. Obviamente no tenemos una imagen móvil, ¿no? Como puede ser una tomografía que tenemos una reconstrucción. Acá solamente tenemos imágenes que nos van a dar en diferentes minutos, ¿no? Como habíamos dicho, el DMCA es la detección de alteraciones corticales relacionadas siempre con infecciones, ¿no? Y de aquí vamos a nosotros poder cuantificar la masa renal funcionante, ¿no? Tiene una sensibilidad de mayor al 90% para nosotros poder ver lesiones agudas y crónicas, principalmente pielonefritis, ¿ok? Indicaciones. Entonces, ¿cuándo vamos a pedir un gamagrama DMSA? Pacientes con pielonefritis aguda, cicatrices renales, masa relativamente funcional. Tenemos un paciente que ha tenido una pielonefritis toda su vida. Tenemos pues una lesión bastante, un riñón, perdón, bastante lesionado, pues, ¿no? Que tenemos una masa relativamente pequeña funcional, un DMSA, ¿no? Tejido renal solitario o ectópico, riñones en herradura y alergia a medios de contraste iodados. Ok, en todas estas situaciones que nosotros tenemos que pedir un gamagrama, DMSA. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Siempre un proceso inflamatorio agudo, una pielonefritis, vamos a ver un edema inflamatorio o alteraciones de la perfusión en zonas de isquemia, ¿ya? Entonces, va a haber una captación del radioisopio heterogénea o grados variables de hipocaptación, ¿no? Las cicatrices o defectos corticales, vamos a tener siempre cicatrices que van a ser defectos corticales permanentes, siempre estos van a estar en forma de cuña, como se ve acá, ¿ven? ¿Ok? El MAC3, ¿no? Es el radiofármaco más usado en estudios nefrourológicos, ¿ya? Tiene una eficacia 3 veces mayor al DPTA, ¿ya? Y acá nosotros vamos a ver entonces la filtración glomerular y excreción tubular. O sea, de estos tres, lo que nos dice que nosotros vamos a, el más usado para nosotros es el MAC3, ¿no? Habitualmente lo podemos pedir MAC3 con un diurético, ¿ok? Entonces es mejor que el DPTA. ¿Por qué? Porque vamos a ver la filtración glomerular y la excreción tubular. Pues tiene una vida media de 6 horas, es mayor se une a proteínas plasmáticas y está limitado para medir la tasa de filtración glomerular, ¿no? Es excelente para medir el flujo renal y para uso con diuréticos. Podemos usarlo en niños y en pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Para ver qué tanto es el problema y de acuerdo a eso, pues ofrecer al paciente otra cosa, ¿no? La dosis es de 10 MSI, más o menos, ¿no? El procedimiento está indicado para cuantificar el flujo plasmático efectivo renal total, es el FPRET, ¿no? Evaluando principalmente la función tubular, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Entonces nos va a evaluar cada riñón por separado. Podemos, un ejemplo, ¿no? Como vemos acá, podemos tener un riñón que sé yo, que funcione un 57% del lado izquierdo y un 45, 40% del lado derecho, qué sé yo, ¿no? Así nos va a decir, ¿no? Con cuánto de flujo plasmático, etcétera, ¿no? Pues el gammagrama con diurético principalmente se da en pacientes que no tienen una uropatía obstructiva, o sea, no podemos pedirle esto a un paciente que tenga un lito que esté condicionando una dilatación, ¿no? Una uropatía obstructiva supravesical. Entonces, es un método no invasivo, es cuantificable, tiene unas, nos da unas curvas en tiempo y actividades reales. Y siempre habitualmente está unido con el MAC3, ¿no? Eh, Tenemos una función renal diferenciada en tiempo y declaramiento comparativo. Las imágenes son de calidad excelente, igual que los valores que nos da. Y tiene una tasa de aclaramiento alto. ¿Qué quiere decir la tasa de aclaramiento alto? Que, o sea, eso va a filtrar y no va a quedar ningún tipo de huella, ¿no? Rápidamente, ¿no? Bueno, en la fase inicial, el de flujo, tenemos imágenes que se van a mostrar cada 2 segundos por 2 minutos, ¿no? Y luego imágenes de 1 segundo por 1 minuto, ¿no?
Aquí vamos a ver lesiones vasculares anormales, malformaciones arteriovenosas, tumores, hemorragia activa. Ya la segunda fase, la fase renal, es el indicador más sensible a disfunción renal. Nos va a mostrar imágenes cada 30 minutos. Y una fase final, que es la excretora, ¿no? Nos va a mostrar imágenes cada minuto por 30 minutos. Como ya hemos visto, se distinguen tres segmentos o fases, ¿no? La primera fase es vascular, refleja el aporte sanguíneo al riñón. La segunda fase es parenquimatosa, que representa la incorporación y tránsito intrarrenal del trazador. Y la tercera fase, pues, es la de eliminación. La primera debe durar menos de 10 minutos en un sistema colector normal. Entre 10 a 20 minutos y va a haber un retraso leve a moderado que puede ser por una obstrucción mecánica, ¿no? Entre 15 a 20 minutos estamos en la zona gris. En mayores a 20 minutos tenemos pues un alto grado de obstrucción. Bueno, los beneficios y los riesgos, pues los beneficios siempre van a ser únicos e inalcanzables. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un paciente que pueda estar con una probable excursión renal, ustedes ya saben las causas de excursión renal, ¿no? Puede ser por litiasis, por el parénquima que puede ser una hidronefrosis y ahí el parénquima pues haya debilitado tanto. Nosotros no podemos operar un paciente, o sea, no podemos quitar un riñón así por así. ¿Por qué? Porque luego el paciente puede decir, mi riñón sí funcionaba, usted me lo quitó y hay una demanda, ¿no? Pero si nosotros tenemos un gamagrama renal con un MAC3, en este caso, por una exclusión renal, que quiere decir que el parénquima renal estaba muy delgadito y este es menos del 20%, pues está indicada hacer una nefrectomía, ¿no? O cualquier otro problema, ¿no? Que pueda tener el riñón que nos pueda indicar que no está filtrando bien, ¿no? Está filtrando menos del 20% va para afuera, ¿ok? Los riesgos. Pues solo es la alergia, ¿no? Pequeñas dosis de fármaco administradas, no se conocen efectos adversos a largo plazo provocados por dicha exposición a dosis bajas, ¿no? Y las reacciones alérgicas, pues sí se ha dado casos, es mínima, pero se ha dado casos, ¿ok? ¿Hay alguna duda o pregunta tal vez hasta acá? Hola, hola, hola. A ver, Carla, ¿estás ahí? ¿Cuáles son los tipos de gamagramas que hay? Carla Rojas. ¿O para qué sirve un gamagrama? Carla Rojas, ¿me escuchas? ¿Para qué sirve un gamagrama? No, pues así todos están bien, ¿no? Nadie, o sea, dejan sus cámaras aparentemente conectadas, o bueno, dejan su sesión aparentemente conectada y no están ahí. Vamos a seguir. Diego, ¿estás ahí? A ver, respóndeme. ¿Para qué sirve un gamagrama? Diego, Doc, buenas noches. No estoy pudiendo hablar, Doc. Estoy un poco resfriado. no, que salvo la campana, Diego. Está bien, está bien, Ay, no, perdón, Doc. está bien. Bueno, Williams, Jorge, ¿para qué sirven los gamagramas? ¿O cuál es la función principal? Williams, nada. Bueno, terminamos con Milka. Milka, a ver, ¿qué es lo que tú le pedirías a un paciente que tú sospechas que tiene cáncer de próstata?
PSA-2, como dijo. ¿Qué más? Después, dependiendo del resultado, ya sería con biopsia. Principalmente el PSA, una buena anamnesis, ¿no? Tienes que preguntarle Sí, bien, si tiene claro. antecedentes y varias cosas más, ¿no? Sí, Por ahí doctor. solamente tiene una prostatitis, por ahí es un paciente que te viene a la consulta, que tuvo retención aguda de orina hace unos 3 4 días, le pusieron sonda, te viene con una sondita, ¿no? Obviamente va a tener un PSA elevado, ¿no? Una buena anamnesis, una historia clínica. Y Ya, doctor. de los dos temas que hemos avanzado hoy día, que es, bueno, que hemos tenido principalmente cáncer de próstata, gamagrama óseo, que espero que hayan entendido que hay diferentes clases de gamagramas, perdón, gamagrama renal, y cada uno sirve por una cosa específica. ¿Alguna pregunta? No, no. Muy bien. Entonces, yo los veo a la siguiente clase. Ya espero que hayan entendido algo. El lunes nos vemos en clase, ¿no? Y espero que no sean virtuales porque la verdad no me gusta pasar mucho clases virtuales. No puedo interactuar mucho con ustedes. ¿Ok? Y la siguiente vamos a avanzar a antígeno prostático, que sí me interesa porque hay muchas variaciones o sea, muchas cosas que deben saber del antígeno prostático. ¿Sí? Buenas noches, muchachos, que descansen y estudien lo que tengan que estudiar. ¿Sí? Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Bye. Hasta luego. Hasta luego.